estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión asincrónica para poder... Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a esta sesión asincrónica cuyo objetivo va a ser exponerles sobre el contexto de los textos instruccionales, narrativos, descriptivos y argumentativos. El objetivo de la sesión del día de hoy es intentar diferenciar cada uno de ellos y cómo ustedes los pueden aplicar, por supuesto, a sus dinámicas profesionales. No va a ser nada distinto. Esta sesión va a quedar a disposición y a cargo de ustedes con la obligancia, por supuesto, de su observación como tal. En razón de ello, entremos en materia, por supuesto, y compartamos el siguiente material académico. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos, ya estamos compartiendo pantalla, así que esperemos que se pueda visualizar adecuadamente. Vamos a ver un poco de paciencia. Y ahí lo tenemos, redacción de textos instruccionales, argumentativo y descriptivos. Iniciemos precisamente qué es un texto instruccional como tal. Y en razón de ello, pudiésemos decir que un texto instruccional es aquel que, como su propio nombre así lo describe, instrucciones. Se trata de un conjunto de palabras que tienen por finalidad establecer instrucciones, reglas u órdenes como tal, según sea el caso, por supuesto. En ese argumento que está indicado en el texto, la persona que lo lea deberá seguir un lineamiento pautado, deberá seguir una suerte, repito, de lineamiento. Entonces, en razón de aquello, el texto instruccional debe precisamente servir como guía para la ejecución de algún plan de tarea o de alguna tarea como tal. En razón de ello, ejemplos de textos instruccionales precisamente son los manuales, son los recetarios, son los compendios, son los sumarios. Fundamentalmente, yo siempre les coloco o les digo a mis estudiantes, el texto instruccional más rutinario es un recetario, porque consiste en un libro de recetas en el que se indican todas las instrucciones para preparar comidas. El recetario brinda la información necesaria para crear la receta, todos los pasos para realizarla y básicamente contener o contiene toda la información necesaria para el conjunto de esos ingredientes y llevar, por supuesto, a la resolución de un plato de comida como tal. En un texto instruccional es importante siempre, reitero, que queden precisados, concretizados las pautas o los lineamientos. No obstante, claramente, cuando hablamos de aquel concepto básico, nos va a arrojar a lo que yo les estoy precisamente explicando. El ejemplo más conocido es precisamente el recetario. En algunas oportunidades, los textos instruccionales poseen gráficos y ya ustedes en eso ya son muy adiestrados en la materia. ¿Por qué razón? Porque ya han hecho un afiche de contenidos, inclusive bajo todas las plataformas. Así que, ¿qué mejor imaginación en este momento o en el momento en que escuchen esta sesión asincrónica, prestarse un poco en la imaginación y pensar que el recetario o estos lineamientos vayan acompañados de una suerte de gráficos que permitan precisamente guiar, dirigir, porque una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Los textos instructivos o instruccionales tienen como propósito
dirigir las acciones del lector. Muestran pasos a seguir, material, contenidos académicos, como su nombre lo indica, instruyen en alguna actividad. Generalmente, los textos instruccionales, que ya también se les va a dejar a disposición a ustedes, un manual de ingeniería, es un texto instruccional. El manual de la vida es un texto instruccional. El manual de derecho civil o derecho laboral es un texto instruccional. Por lo tanto, el texto instructivo lo que va a hacer es precisamente describir la lista de elementos necesarios para poder precisamente realizar la tarea correspondiente. Y por supuesto, establecer esos pasos consecuentes, esos pasos seguidos, para llegar, por supuesto, a ese producto final como tal. ¿Cómo se construye una casa? ¿Cómo se arma un lavavajillas? ¿Cómo se arman las sillas de una terraza? Todo son contenidos de carácter instruccional. Por tanto, me van a permitir ustedes, de una u otra manera, también ir intercalando esta sesión asincrónica con videos que les van a ser muy útiles a ustedes para la explicación de lo que es un texto instruccional. Vamos a ver. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy veremos el tema texto instruccional. ¿Qué es un texto instruccional? Es aquel que indica paso a paso cómo realizar alguna actividad. Por ejemplo, si queremos realizar un experimento, necesitamos saber cuáles son los materiales y los pasos que debemos seguir para obtener un buen resultado. En un texto instruccional, los pasos deben ser cortos, sencillos y ordenados, para que de esta manera quede claro cuáles son las instrucciones que debemos realizar. La estructura de los textos instruccionales es la siguiente. Todo texto instruccional debe tener un título, por ejemplo, ensalada de frutas, una lista de ingredientes o materiales, por ejemplo, ingredientes, 2 cambures, una manzana y una pera, y los pasos a seguir, que pueden estar acompañados por imágenes. Por ejemplo, primero lavamos las frutas, luego las pelamos y las picamos y finalmente las mezclamos y listo. Algunos ejemplos de textos instruccionales son las recetas o recetarios que nos indican cómo preparar galletas, pasteles y esa comida que tanto nos gusta. Los manuales que nos indican cómo armar o reparar algún objeto. Las instrucciones de los juegos, como cuando queremos jugar un juego de mesa y leemos las instrucciones para poder cumplir con todas las normas del juego. Gracias por tu atención. Espero haya sido de tu agrado. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar ahí de compartir pantalla y nuevamente hacemos mención de compartir nuestra presentación. Y ahí estamos nuevamente. Entonces, como ya tenemos claridad que es un texto instruccional, vamos a ver cuál es la función o cuál es el fin de ellos. Entonces, los textos instructivos tienen por fin precisamente orientar
los procedimientos de forma detallada, de forma clara, de forma precisa. Lo hemos focalizado en el manual de recetas porque es el ejemplo más básico, más cotidiano y más claro. Pero pudiésemos situarlo en cualquier manual, en cualquier tutorial, solamente que el tutorial está a través de una referencia video digital. Pero si ese tutorial se plasmara en el escrito, en un texto, sería un texto instruccional. Todos los manuales son textos instruccionales porque nos va a permitir, a través de lineamientos, a través del establecimiento de procedimientos o pautas, llegar a la construcción de un producto final. Pero a ver, veamos puntualmente cuáles son esas funciones. Guían sobre cómo accionar algún objeto, como aparatos, sistemas, el uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos. Bueno, las recetas de comida parece que va a ser el común denominador. ¿Cuál será la estructura para la conformación de un texto instruccional o instructivo como tal? Veamos. Primero, el título del texto. Segundo, una breve introducción de la actividad a realizar. Tercero, los materiales o ingredientes a usar. Cuarto, el procedimiento o preparación en caso de ser una receta. Indicar la forma cómo se va a realizar esa receta. Y quinto, la imagen. La imagen es opcional, la imagen es voluntaria, pero es recomendable porque se entiende que la experiencia del lector puede ser más didáctica a través de la consecución de las imágenes. Por tanto, si nos pidiesen plasmar cuáles son las características del texto instruccional, se podría decir, una primera, consta de dos partes. Una primera, el objetivo, lo que se quiere alcanzar. Por lo general se expresa en el título. Manual de confección de escritos para ingenieros. Ustedes lo tienen dentro de su backup o repositorio en el material compartido por el profesor. Y de plano va a ser objeto nuevamente de su visualización el día de hoy a propósito de este contenido. Segundo, una segunda parte, un conjunto de acciones o pasos a seguir, presentados en el mismo orden para mantener esa consecución de pasos que se tendrán que realizar para obtener al final la acción final. Se utilizan siempre, ya lo hemos reiterado, y va a ser algo constante y repetitivo, marcas, gráficas, números, asteriscos, para diferenciar una secuencia o serie de pasos. Y se acompañan, por supuesto, el uso de gráficos. Pero si también nos trasladáramos a cómo escribimos textos instruccionales, las indicaciones siempre deben ser de manera precisa, clara, concreta. Por ello, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones. Antes de escribir, recordar y repasar mentalmente todos los pasos para poderlos trasladar al escrito. Separar con una marca gráfica números, asteriscos, guiones, cada uno de esos pasos a seguir para establecer primero la secuencia y segundo también la prioridad de los mismos. Utilizar un vocabulario adecuado. Señores, ya hemos dado ortografía semántica. Hemos hablado del uso de las palabras, del uso de los signos de puntuación. Ya a esta instancia, ese ítem debiera estar checklist, porque tienen que saber el nombre técnico, preciso, concreto, que se le va a dar a cada elemento dentro de esa explicación de pasos. Y organizar los pasos de manera secuencial es vital, porque eso permite precisamente el orden de seguir el lineamiento o la pauta, que es el fin del texto instructivo como tal. Cuando estás escribiendo, organiza el escrito en dos partes, encabezado por un subtítulo que identifique su contenido, numera cada uno de los pasos, respeta en la redacción la secuencia cronológica, es decir, dato por importancia, por jerarquía de los pasos del proceso,
Utiliza los verbos en infinitivo, imperativo o en tercera persona. Ya nosotros sabemos que los verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, ir, or, ur, o en su defecto, los verbos imperativos son aquellos, es uno de los 3 modos de conjugar los verbos, pero se utiliza para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos. Por ejemplo, vengan conmigo. No pueden formularse en primera persona. Entonces, lo que uno hace es sigan el procedimiento. ¿Ya? ¿Cuáles serían, para ser un poco más clara, cuáles serían esos verbos en imperativo para detenernos ahí en un segundito como tal? Ya hemos reiterado que es el verbo que se utiliza para dar órdenes a una o varias personas en forma directa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos del verbo hacer, del verbo jugar, del verbo ayudar, tienes que incorporarlo en una oración que esté precisada los mandatos o las peticiones como tal. Y claramente, los verbos en imperativo siempre van a tener esa función como tal. Por ejemplo, reitero, vengan conmigo, ustedes no lo pueden colocar en un manual de procedimiento. Sigan las instrucciones. Es una forma técnica de dar lugar al verbo en imperativo o seguir las instrucciones. También pudiese ser un modo o modelo para que se pueda seguir, por supuesto, esos lineamientos o esas pautas como tal. En todo caso, los verbos imperativos siempre van a estar dirigidos a conectarse con los mandatos, con las peticiones o con los deseos. Y bien lo indica, es uno de los modos de conjugar el verbo para dar órdenes a una o varias personas en forma directa como tal. El imperativo tiene forma afirmativa para dar órdenes afirmativas o positivas y negativas para dar órdenes negativas o prohibir que se haga algo. Cuando en la receta se indica no puede incorporar tal ingrediente a otro, es la utilización del contexto o del verbo imperativo como tal. Los verbos en infinitivo son aquellos terminados en ar, ir, or, ur. Ar, ir principalmente. Vender, suceder, saltar, tener, dormir. Son aquellos que se presentan en una oración de forma no conjugada. Es decir, sin remitir o sin tener en cuenta tiempo o modo verbal. Ellos simplemente el verbo en infinitivo describe una acción básica como es precisamente terminada en ar, ir, como tal. Creo que con esa explicación dejamos un poco más clara eh, el seguimiento al uso de los verbos imperativos e infinitivo como tal. A veces me han preguntado, ¿cómo terminan los verbos en imperativo? Los verbos en imperativo es el contexto general de los verbos en infinitivo. Casi siempre nosotros preferimos utilizar los verbos en infinitivo porque son de mayor facilidad en su aplicación. Y sabemos que los podemos distinguir por la terminación ar, ir. Básicamente ello. Sigamos entonces con nuestra presentación para efecto de que ustedes puedan, por supuesto, conectarse. Esto era simplemente un feedback retroalimentador para que también pudiéramos precisar conceptos o clarificarlos en tercera persona, porque claramente el instructivo va para un lector que es la tercera persona. Y lo que siempre se ha comentado, utilizar conectores cronológicos
Por ejemplo, para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Eso va a llevar lo que hemos reiterado, el orden cronológico, el orden jerárquico, el orden de importancia de cada uno de los pasos. Utilizar términos adecuados al tema y escribir oraciones claras y sencillas. Después de escribir, leamos el texto, lo que siempre les he dicho, leer. Si es necesario, cambie nuevamente el orden de los pasos, recapitúlelo, corrija los errores. Valore todo el proceso de manera mental. Muéstrelo a un compañero para que también le pueda servir de una retroalimentación cercana. Y si hay que precisarlo, reescríbalo. Por lo tanto, los mejores ejemplos que yo les puedo dar para un texto instructivo son los que tenemos en la diapo. Instrucciones de uso de un electrodoméstico. ¿Cuántos no hemos adquirido un electrodoméstico y viene el manual de instrucciones? Texto instructivo. Las normas de comportamiento en el uso de una piscina. Hay indicaciones, hay recomendaciones, pero también hay prohibiciones. Lo más probable es que haya la aplicación del verbo imperativo. Manual del usuario del sistema informático de Contraloría Social. Un manual de sistema informático. ¿Cómo se utiliza? Implementación del sistema, ingreso del sistema. Instrucciones. Y el que ha sido famoso desde que iniciamos esta sesión y es las recetas. Las recetas son el mejor ejemplo de texto instructivo para nosotros. Otros textos que nosotros podemos visualizar como tal. Bueno, el texto narrativo. Y es que definitivamente el texto narrativo, todos los textos, en su mayoría, por no decir el 100%, son textos que narran. Entonces, un texto narrativo viene a ser un relato, una descripción de todas las acciones que se realizan en ese documento, en ese texto como tal. Se trata de contar una secuencia, se trata de contar la vida de unos personajes, se trata de contar a lo largo de un determinado intervalo de tiempo una determinada situación como tal. Por tanto, un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia, ojo, que ocurre en un lugar y tiempos concretos. Profesora, ¿una novela pudiera ser un texto narrativo? Por supuesto. En la vida cotidiana, señores, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o una persona o un grupo de personas realiza una serie de acciones. Cada una de ellas tendrá, por supuesto, un desenlace como tal. Por tanto, cuando nosotros hablamos de lo que son los textos narrativos, son vivencias que también se van uniendo o se van intercalando con los textos argumentativos. Los textos argumentativos son un poco más perfilados, porque tienen como fin persuadir, convencer frente a una determinada presentación o documento como tal. En razón de ello, los textos argumentativos permiten plantear la posición del escritor al interlocutor mediante pruebas y datos que se denominan argumentos. Los argumentos muchas veces lo hemos dicho en forma muy coloquial y es que son los soportes estructurales de cualquier premisa o expresión que uno plantee. Entonces, el texto argumentativo tiene como función principal el persuadir o convencer de una determinada tesis o teoría o premisa o planteamiento o posición a un interlocutor mediante pruebas y datos que se denominan argumento. Su tesis de grado es un argumento.
La memoria de prueba es un argumento. El ensayo, también hay ensayos de orden argumentativo, claramente. Y la estructura del texto argumentativo se compone de ideas, argumentación y conclusión. Mejor aún, de un tema, de una exposición de ideas, de una argumentación y de una conclusión como tal. Ejemplo de textos argumentativos: los ensayos, los artículos de opinión, las editoriales, los debates, las críticas de prensa, claramente hacen parte de lo que se han llamado los textos argumentativos. Cuando nosotros hablamos de estos textos narrativos y de estos textos argumentativos, indiscutiblemente ustedes van a hallar íntima relación. Porque si nosotros nos ponemos a preguntar, y es, ¿cuáles son los diferentes textos narrativos como tal? Yo les pudiera decir, el cuento. Las leyendas también son textos de orden narrativo. Las novelas, la poesía, la crónica, la noticia, el reportaje, la biografía también es un texto de orden narrativo como tal. Y claramente cuando nosotros nos convoca la explicación, perdón, de qué son los textos argumentativos, permite precisamente el objetivo principal es plantear un punto de vista. Claramente, de una u otra manera, un texto argumentativo despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre un determinado tema. Por tanto, el texto de carácter argumentativo siempre va a buscar la persuasión o el convencimiento de ese punto de vista como tal. Entonces, en razón de ello, el texto argumentativo tiende a ser un poco más solidificado. El texto descriptivo como tal. En el texto descriptivo se realiza una descripción detallada de las cualidades, características o circunstancias de algún objeto. Lo veíamos precisamente en el texto instruccional. También se van conjugando, se van uniendo, se van intercalando, se van conectando. Y como su nombre le indica, el texto descriptivo claramente va a describir cada una de los pasos, de las secuencias. Va a describir a una persona, va a describir a un animal, va a describir un escenario. Entonces, por tanto, tenemos otros textos: el texto narrativo, el texto argumentativo y el texto descriptivo. En razón de ello, permítanme compartir y vamos a ir viendo para solidificar conceptos qué es el texto argumentativo como tal. Así que permítanme un segundo, vamos a dejar de compartir la presentación y claramente volveremos a ella en un minuto más. Permítanme. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices,
no me gustó esa película porque es mala. Eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que te estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Muy bien. Muy bien. Vamos nuevamente a nuestra presentación. Y ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Vamos a compartir nuevamente nuestra presentación de base para efecto de volver a la explicación de los textos descriptivos como tal. Y como bien lo veíamos, los textos, vamos a esperar un poco para ubicarnos en el contexto. Los textos descriptivos buscan precisamente esa descripción detallada de una situación, de una persona, de un contexto y que va muy acompañada, por supuesto, del texto instruccional como tal. Pero ojo, existen dos tipos de texto descriptivo. La descripción objetiva o técnica, la cual es mucho más apegada a la realidad, y la literaria o subjetiva, en la que el escritor describe algo que emana de su imaginación. Es así que el texto descriptivo tiene como función describir de manera pormenorizada cada uno de los detalles, cada una de las precisiones que estarán contenidas, por supuesto, respecto de una situación, de un contexto, de una persona, de cualquier documento, permite describirlo como tal. El texto descriptivo consta de una estructura bastante clara y diáfana. Diáfana es transparente. Una introducción a donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea de la persona, de la situación, un desarrollo, también conocido como el nudo. Los ensayos son textos descriptivos. Un desarrollo que se conoce como nudo, aquí se comienza a describir con gran profundidad el objeto, el título, el tema, objeto de ese texto como tal. Y la conclusión, se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, ser humano, animal, contexto como tal. Veamos exactamente qué es un texto descriptivo precisamente a través
de un pequeño vídeo. Permítanme un segundo nuevamente, así que ya vamos a compartir. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp. Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena, ojos negros, pómulos destacados. Ahora, si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas. A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta, o la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Nos vemos próximamente. Suerte. Si quieres vender online. Muy bien, vamos a dejar de compartir y nuevamente a compartir nuestro archivo de base. Los videos son muy didácticos y los videos nos permiten situarnos precisamente en ese contexto. Lo que les estoy diciendo es un texto de carácter descriptivo. Cuando tenemos la posibilidad de describir a una persona, ahí estamos. Cuando tenemos la posibilidad de describir a una persona, estamos precisamente realizando un texto de carácter descriptivo. Pero veamos algunas características del texto descriptivo que pueden serles muy útiles y que claramente servirá de guía para la composición, para la construcción de los diferentes textos que ustedes van a verse enfrentados en su rol profesional como tal. Se trata de un texto muy variado en el cual se describe algo físico, en el cual se describe algo personal, en el cual se describe una situación y que claramente lo más fundamental en un texto descriptivo es precisamente el detalle de la transmisión que tú le vas a dar al receptor como tal, que tú le estás emitiendo al receptor en calidad de emisor. Tú eres el emisor de esa información como tal. Se puede recurrir a diferentes licencias literarias, como es precisamente la hipérbole, que es una forma literaria de exagerar con adjetivos, ¿no? Y claramente son herramientas del lenguaje que sirven para identificar la idea precisa, la idea clara como tal. Cuando se habla de un texto descriptivo, hay que situarse en los elementos fundamentales, como su misión, su visión, su utilidad, sus especificaciones, su función o funcionamiento. Son pautas que de una u otra manera a ustedes les pueden servir precisamente para identificar un texto descriptivo. Suele estar enumerado de manera lógica, suele también
darle lugar, ya lo comentaba, al uso de adjetivos y sustantivos. Se usan las comparaciones. Este hombre es tan flaco, es tan delgado, a diferencia de este hombre que está más gordo, más robusto. Estás haciendo una comparación, pero también estás describiendo como tal. Y los verbos claramente suelen ser unas guías parametrales en la construcción precisamente de los textos descriptivos como tal. Cuando nosotros hablamos, hay una parte de los verbos que ahí se mencionaba, que eran los verbos copulativos. Los verbos copulativos es un tipo de verbo que en algunas lenguas o en algunas características literarias se usen para construir o para adornar o para enarbolar o para aumentar el sujeto de una oración, enarbolarlo en el fondo, aumentar un poco su realidad. Entonces, el verbo copulativo viene a ser un verbo complemento de la oración para tener claridad sobre los conceptos como tal. Fases para realizar una adecuada descripción. Primero de ello, tenemos observar bien el objeto que se va a describir, ordenar las ideas, teniendo en cuenta lo que queremos presentar, ¿no? Presentar aquello que precisamente estamos describiendo. Y ya lo recapitulábamos. ¿Cuáles eran los diferentes tipos de textos descriptivos como tal? Tenemos descripción objetiva, tenemos descripción subjetiva y tenemos también la descripción sensorial. La descripción objetiva o técnica suele ser más exacta y mucho más precisa, sentada en una realidad, exenta de uso de opiniones y dobles sentidos. La descripción subjetiva brinda aspectos personales de lo descrito, transmite estados de ánimo y sentimientos, describe por tanto emociones. Y la descripción sensorial es un tipo de texto que busca proveer sensaciones en el lector u oyente. Y ojo, que muchas novelas tienen textos descriptivos como tal. De tal manera que se busca desarrollar algunos sentidos de carácter sensorial, de carácter auditivo, de carácter gustativo, de carácter olfativo o táctiles, por medio de la exploración sensorial a describir como tal. Las descripciones técnicas tienden a ser de carácter, reitero, exactamente muy símiles a la descripción objetiva, solamente que lo focalizan en una sola disciplina. Esa es la diferencia sustancial. Por eso algunos autores hablan de descripción objetiva o técnica como tal. Descripción literaria. Para estos textos se caracterizan precisamente por el sendero literario, que se pueden describir los personajes, los espacios, las acciones de una novela. Las descripciones topográficas es para determinar cómo es un terreno en concreto, cuál es la vegetación que abunda en el espacio, la fauna que habita. Y la descripción de las personas pues da lugar a cómo es la persona, tanto a nivel físico, tanto a nivel personal, como en sus aspectos también de carácter mental, de carácter personal, utilizando, por supuesto, adjetivos de la personalidad como tal. Para ello, tenemos ejemplos de textos descriptivos, como es una planta, los cactus. Ejemplo de un texto descriptivo de una persona. María era una mujer que, aunque no cumplía con el prototipo de belleza clásico, tenía algo que enganchaba. Quizás era por sus cabellos naranjas y rizados o por sus ojos negros tan profundos y con ese brillo tan especial. Tenía una voz suave con la que no hablaba, sino susurraba, y lo hacía con unos labios finos y pálidos, que casi siempre llevaba pintados con colores oscuros que contrastaban con su pálida tez. Puede ser utilizada este tipo de texto en los textos de orden narrativos. Aquí estamos haciendo un breve feedback y es que el texto narrativo viene a contar una historia. Viene sencillamente a relatarnos la parte esencial de la forma en que nosotros nos comunicamos.
Señores, con esto me despido. Espero que esta sesión haya sido productiva para ustedes. Por supuesto, haremos un flashback en la próxima sesión, el próximo martes 30 de noviembre. Estimo que ya estaremos finalizando el mes y ya también finalizando nuestro módulo. Nos quedan exactamente 2 sesiones más para concluir, para cerrar académicamente nuestro módulo. Y una vez cerremos esta sesión asincrónica, igual también dejaré las indicaciones para la actividad número 4 que complementa la actividad número 3 que está contenido en nuestro portafolio. Y vamos, por supuesto, a indicarle texto instruccional, los lineamientos en los cuales se va a realizar esa actividad número 4. Muchas gracias. Nos vemos, si así la divina providencia lo permite, el próximo martes. Hasta luego.